pueblo de Israel, que sabemos son el precursor, quién es ese que le mete dentro de la propia persona odio. Sabemos que es el maligno. Sabemos que es Satanás y su demonio. Alabanza al Dios Todopoderoso, que Dios lo reprenda. Porque desde un principio miramos que han querido destruir y desaparecer al pueblo escogido del Dios Todopoderoso. Y hoy en día no es la excepción. En este 2025, pueblo del Señor, que estamos a punto de quizás de que Israel vuelva a atacar a Irán. ¿Y saben por qué? Porque en Irán ya ha comenzado la cacería de brujas a los judíos iraníes. Y tal vez algunos me preguntarán, ¿por qué? O quizás por qué hay judíos iraníes allá en Irán y no han querido salir. ¿Saben por qué? Porque ellos han dicho, esa es nuestra tierra. Y a pesar que ellos están en Irán, pero sin embargo, ellos no le quitan la adoración del Dios Todopoderoso, pero no pueden manifestarse. ¿Y saben desde cuándo ellos están ahí? Desde hace más de 2500 años, Amén. Hermano Ulises. ¿Y saben por qué? Porque hay antecedentes históricos a través de la Biblia que comprueba la existencia de un remanente allá en Irán y que son judíos. Santo. Recordemos la primera diáspora judía, la primera dispersión judía. Recordemos a un joven Daniel. Recordemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron llevados cautivos a esa tierra. Recordemos la segunda diáspora, donde el profeta Ezequiel fue llevado. Y aún así, habían judíos que se quedaron en esa tierra llamada los persas. Los persas, conquistaron al pueblo de Israel. Los persas sometieron a los judíos, alabanza, pero aún así no pudieron desaparecer al remanente, alabanza al Dios Todopoderoso. Por eso, dentro de la historia bíblica, tanto en Irak, encontramos uno de los salmos que escribió, no lo sabemos quién fue el que escribió, pero el Salmo 136 habla junto a los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, alabanza al Dios Todopoderoso. ¿Y qué quiero decir con eso? Que el pueblo de Israel siempre ha sido perseguido, que el pueblo de Israel siempre ha sido odiado, pero nunca han podido derrotarlo, alabanza al Dios Todopoderoso. Aleluya. Muchos pueblos que antes perseguían al pueblo de Israel han desaparecido. Muchos reinos que odiaban a este pueblo han desaparecido. Pero la nación judía ha permanecido, a pesar de sus errores, a pesar de su incredulidad, a pesar que no han aceptado el Mesías. Pero ahí está todavía. ¿Y saben por qué está todavía? Porque hay un plan. Hay un plan en concreto para ese pueblo llamado Israel, para esta nación tan pequeña, pero de un Dios todopoderoso. Aleluya. Quien le ha dado la victoria. Desde un principio, Dios hace la victoria con menos, alabanza al Dios todopoderoso. Aún desde un principio, al estudiar la Biblia, miramos a un joven David, pequeño, ante un Goliat, pero Dios le ha dado la victoria. Miramos cuando a Gedeón iban a la batalla y Dios empezó a disminuir su ejército, alabanza al Dios Todopoderoso. O miramos al rey Josafat, cuando le dijeron en segunda de Crónica 20:15, viene una gran multitud ante ustedes, alabanza al Dios Todopoderoso. El rey Josafat no se armó de sus mejores flecheros, de su mejor ejército,
sino que fue el secreto de Dios, porque en el secreto es donde recibimos la respuesta de parte de Dios. Amén, aleluya. Benjamín Netanyahu oró al Señor y fue al muro de lamento, y Dios le dijo: león ascendente, la operación alabanza al Dios Todopoderoso. Mire cómo Dios honra a los que lo honran, alabanza. Que como esa operación del 13 de junio tuvo gran efecto en el mundo secular, pero que nosotros tuvimos la Sagrada Escritura, hemos conocido que estos grandes hombres de Dios fueron a orarle al Señor, fueron a buscar respuesta de parte de Dios. Aleluya. Si no, preguntémosle a David. Cuando David regresó con sus 600 hombres, miró que los filisteos habían arrasado todo el campamento, habían llevado a sus mujeres. Aún el propio pueblo que ya había visto la gloria de Dios quisieron apedrear Santo, aleluya, al joven David. Y sin embargo pasa lo mismo en la historia del pleno siglo XXI con Benjamín Netanyahu, que lo quieren echar preso. Alabanza al Dios Todopoderoso. Santo, Dios aleluya. pone reyes y quita reinos. Alabanza al Dios Todopoderoso. En la historia bíblica, David no se puso dime qué diré con el pueblo, sino que llamó a Ahimelech, a uno de los ancianos: tráeme el efón, porque voy a comunicarme con el Dios Todopoderoso, si lo voy a seguir o no lo voy a seguir, si voy a rescatar al pueblo o no voy a rescatar al pueblo. Aleluya. Y sin embargo la oración de Dios bajó ante David, y Dios le dijo a David: ve y síguelo. Alabanza al Dios Todopoderoso. Al rey Josafat hizo una remembranza, empezó a recordarle: Dios, tú nos sacaste de Egipto, tú diste de comernos allá en el desierto maná del cielo, nos cubriste, nos abrigaste. Alabanza al Dios Todopoderoso. Y luego de todas estas cosas que hizo el rey Josafat, que movió el corazón de Dios, como dice el Salmo 51:17, que los sacrificios de Jehová es el corazón contrito y humillado. Amén. Él no lo desprecia. Amén. Siendo rey, se humilló ante aquel que le dio el reinado. Alabanza al Dios Todopoderoso. Amén. Luego Josafat dijo: